Seguimos con Irina Hauser de Página 12 y Omar Lavieri de Infobae, especialistas en temas judiciales. ¿Está operando el gobierno en la justicia? Y está operando el gobierno en la justicia. ¿Está operando mucho el gobierno en la justicia? Creo que el mejor ejemplo lo tenés con el caso de Pérez Corradi, donde fue incluso a la vista de prácticamente todo el mundo, que lo tuvimos a Daniel Angelici, que bueno, no es un judicial, es el presidente de Boca, pero es el principal operador o uno de los operadores en este terreno, yendo a Paraguay a arreglar la situación de Pérez, para la extradición de Pérez Corradi y acomodar de alguna manera cómo tenía que ser su declaración, porque Pérez Corradi llega acá con un acuerdo sobre sus condiciones de detención en base a lo que iba a declarar. Eso es una forma de operar. Luego, bueno, me puedo adentrar incluso en las ramificaciones que trae Daniel Angelici. Antes Omar mencionaba al estudio que representó a Vudú durante el juicio durante el caso Chicone. Bueno, es el estudio de Richarte. ¿Quién es Richarte hoy? Es el tercero de Angelici en Boca, ¿no? Y por supuesto su estudio sigue trabajando intensamente en los tribunales federales. Y también relacionado con un personaje que estamos viendo en los medios estos días, que es Antonio Jaime Estiuso, el ex jefe de operaciones de la CIDE. Hoy aparece, ¿no?, un reportaje en el diario La Nación con declaraciones explosivas. En realidad son cosas que muy previsibles, muy poco creíbles, que ya las había dicho cuando vino a declarar mágicamente a comienzos de este año en el caso Nisman, para decir que a Nisman lo habían matado, ¿no? Pareció como una situación muy armada para su regreso, y luego se lo ve, como lo encuentra una periodista del diario La Nación, tomando café muy tranquilo en un bar de Belgrano, ¿no? Así como el ejemplo de Angelici, también hay funcionarios públicos que hacen declaraciones abiertamente. Patricia Bullrich tirándole letra prácticamente a quienes tienen que declarar, por ejemplo, en contra de Aníbal Fernández, Omar, ¿no? ¿vos también pensás que está influyendo mucho el gobierno? En los casos de corrupción, digamos, en el avance de los casos de corrupción, creo que no. No. Pero, digamos, gente muy cercana a Mauricio Macri asegura que Angelici habla en su nombre. Y a mí me consta que fue Angelici el que convenció a Norberto Yarvide de su retiro pre-dancing, digamos, y que fue Angelici, que era el que lo llevaba a la cancha de Boca, porque te cuento que Yarvide es hincha de Boca como vos, digamos, y eso me consta personalmente, digamos. ¿Cuántos son los jueces federales ahora? ¿10? 11. 11 jueces federales. Claro. Falta Ollarvide, digamos, eran 12. Hay que designar hay que llamar a concurso. Digamos, esa sería una excelente manera, perdóname, el gobierno de Macri podría dar una excelente muestra de celeridad, de transparencia, llamando ya a concurso para que se designe un juez en el lugar que dejó Yarvide. Que les merezcan confianza de los 11 actuales. Ustedes se enteran, tal causa fue sorteada y cayó en fulano de tal. Pero en los sorteos no se puede confiar tampoco, ¿eh? Según reconoció la propia sociedad. Que confío en los sorteos tanto como cuando... Bueno, ¿no fue Servine Cubría que dijo sí, que no? Bueno, pero yo digo, me he pasado mañanas enteras ahí mirando cómo se sorteaban las causas. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó con el sorteo del caso Nisman. Claro. Justamente hay una especie, no sé, de corte sorpresivo del sistema de luz. Cuando le había tocado a Casanelo. Justo a Casanelo. Sí, y después hacen el sorteo de nuevo y le toca a Ercolini. Y se abrió una investigación por eso. Sí, eso es cierto. Sí. Digamos, yo he estado... ¿Te acordás cuando en la época del kirchnerismo se decía que todas las causas de los kirchneristas iban a parar al juzgado de Yarvide y que el sorteo estaba arreglado? Yo te digo la verdad, me he pasado mañanas enteras ahí viendo cómo llega una carpetita que es la denuncia, y una chica de 22 años aprieta un botón y sale por la máquina una carátula sorteada. Bueno, de los 11, ¿cuántos les merecen confianza? En lo personal, como jueces. Como jueces. Algunos. Algunos ¿Llegan a la mitad esos algunos? No importa. Algunos me merecen confianza, otros... A mí no, no llegan a la mitad. No llegan a la mitad. ¿Alguna opinión particular sobre uno de los que más protagonismo está teniendo en causas que involucran a funcionarios del gobierno anterior? Es Claudio Bonadío. ¿Tiene alguna opinión particular que quieran compartir sobre él? A mí me parece llamativa la forma de moverse de Bonadío.
la verdad que en el caso de él uno no puede decir que justo ahora empezó con medidas porque empezó desde mucho antes. Sí. Pero uno analiza, por lo menos, la causa de dólar futuro, por ejemplo. Y la verdad es que a mí no me cierra por ningún lado. O sea, no encuentro no encuentro el delito, digamos, no lo veo. No soy abogada, pero Sí, tengo... pero el propio Carlos Pañi, ¿no? Que no puede ser caracterizado como un periodista afín al kirchnerismo, ha escrito que es una causa que no tiene ni pies ni cabeza. Y Yo después, miro perdón, otra causa de Bonadío que fue, te digo, de los casos de corrupción más importantes del kirchnerismo durante estos años y 11. en el que... Sí, 11. claro, la tragedia de 11, ¿no? Ahí Que actuó. hubo, viste que ahora dicen que López es un asterisco doloroso, hubo 51 asteriscos muy dolorosos que eran la muerte, las personas muertas en la tragedia de 11, que quedó comprobado que era un caso de corrupción seguida de muerte, donde el kirchnerismo intentó culpar al maquinista, que si bien fue condenado a menos prisión que el resto, digamos, funcionarios y empresarios, porque hay que decirlo. ¿Esa la llevó bien? ¿Vos coincidís? No, ahí digo, actuó de una manera que los familiares de las víctimas dijeron que estaban haciendo las cosas bien y la Cámara lo respaldó. Tuvo algún ruido con la aceptación de Julio Devido del Ministerio de Planificación como querellante. Ahí hubo un ruido, pero fue respaldado por la Cámara Federal y luego, primero por la Casación y luego por el Tribunal Federal. A los dos, gracias por venir. ¿Querías agregar algo cortito? No, chiquito respecto de esto. Actuó con celeridad, pero las causas en general donde hay víctimas y las causas de derechos humanos son causas que sensibilizan mucho, ¿no? Y donde los jueces se ocupan de ponerse al frente. Yo miraría en todo caso qué está haciendo ahora Bonadío con la causa de los sauces, que es muy parecida a la de Otesur, justo de la causa de la que a él lo habían sacado, ¿no? A los dos, gracias por venir. Gracias a vos. Nos estamos despidiendo y saludo en el otro estudio a María Belén Aramburu con la noticia del día. Ahora, María Belén. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, seguramente vas a seguir con algún otro enfoque distinto al que venimos teniendo con tema tarifas. Mostrame ¿Adivino? los pies. ¿Que te muestre los pies? Sí, quiero saber si tenés zapatos o estás en patas. No, yo tengo zapatos. La que no tenía era Juliana Aguada en esa foto Sí. que anduvo circulando. Porque ya sé que estás con saquito más abrigado arriba, o sea que no estás en remera. No. Así Y que tenemos- quería saber cuánto estabas No, y tenemos consumiendo de energía. las estufas en piloto y ahorrando energía. Está bien. Buen Bueno, de programa. todas maneras, esas son, digamos, aclaraciones que es verdad cuando se consume mucha energía, ¿no? Que uno tiene que tener responsabilidad como ciudadano. Pero la verdad que es muy irritante cuando te llegan, digamos, tarifas tan altas, ¿no? La verdad que Y que no, irrita. sí, que no se haya dado cuenta que no está dando el ejemplo precisamente. Bueno, Buen programa. muchas gracias. Que Nos en- estés bien, que descanses. Nos encontramos el lunes que viene. Chao. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por supuesto que esta es la noticia del día, no solamente las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sino también las declaraciones del propio jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, acompañando las del presidente y aclarando entonces cuál va a ser el tope